Yo, como abogado, especialista en derecho penal, no acepto cualquier caso. Para mí hay líneas rojas éticas que yo no voy a traspasar. Me da igual el dinero que se me ponga encima de la mesa, o me da exactamente lo mismo. Hay cosas que no. Yo entiendo que toda persona necesita una defensa, pero no va a ser la mía. Porque muchas veces a los delincuentes, para que se den cuenta de que no deben cometer un delito, solo puede hacerlo de dos maneras. O una, la frontera de prisión, que sea una frontera en la que va a tener un cumplimiento efectivo, que tú sepas que si te condenan a este delito te vas para adentro. O dos, que le toques el bolsillo. Si no pasan una de estas dos cosas, el sentimiento de impunidad es enorme y te vienen, pues, con los comentarios de: a mí pegar a un policía me cuesta 75 euros. Bienvenidos a Precluidos. Hoy tenemos un programa un poquito diferente, y es que en esta ocasión vamos a entrevistar a mi compañero Eduardo Luna. ¿Y por qué? Pues muy fácil, porque es doctor en Derecho, abogado penalista de prestigio además, profesor universitario, tanto en la universidad, como he dicho, como en administraciones públicas, criminólogo, investigador, bueno, de todo. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Hasta mis labores. Hasta tus labores. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy como en casa, pero impone, la otra parte de la mesa impone. Sí. Tu carrera abarca, su ejercicio de abogacía, criminología. ¿Dónde empezó todo esto? ¿Cómo fueron tus inicios? Bueno, mis inicios no tienen nada que ver con el derecho. Mis inicios fueron en los medios de comunicación, ¿no? Yo tenía una productora hace un montón de tiempo, y por una cuestión vital, en un momento determinado, pues cambié de tercio, decidí dejar todo ese mundo, aunque luego el mundo me ha vuelto a traer aquí, o sea que es una cosa paradójica, pero bueno, intenté dejar ese mundo y volver a ponerme a estudiar, porque me había llamado mucho la atención el tema del derecho. Y yo en un principio me iba a dedicar a lo que tenía que ver con derecho audiovisual. Lo que pasa es que al finalizar, casi al final de la carrera, pues me topé con el derecho penal, y fue un flechazo. Y desde ese momento ha sido la jurisdicción a la que me he dedicado. Y yo creo que esa obsesión, ¿no?, por el derecho penal y por derechos fundamentales tan importantes y tal, fue lo que me llevó, después de acabar derecho, a hacer criminología, ¿no? Me quería ultra especializar en eso del derecho penal. ¿Pero qué te llevó exactamente a empezar con derecho penal? Es decir, ¿qué es lo que más te llama la atención de este tipo de derecho? Pues es muy friki, es como tú cuando dices que te gusta el tributario, ¿no? A mí lo que me llamó fue la responsabilidad penal de la persona jurídica. O sea, yo hice un trabajo sobre el compliance, sobre cómo responde una empresa por los delitos que cometen sus directivos o la propia empresa, y eso fue lo que me atrapó. O sea, todo el tema de esa responsabilidad, invigilando todo el tema de cómo se podían articular hechos delictivos que no había cometido directamente la empresa, pero que sí lo habían podido cometer sus directivos. Eso fue lo que me enganchó, y a partir de ahí pues se me abrió una vía a otros tipos delictivos, ¿no? Sabes que el Código Penal, yo siempre lo digo, ¿no? La gente que no ha cometido un delito es porque no ha salido del Código Penal, porque con 700 y pico artículos que tenemos, cualquiera en un momento determinado puede estar encajado en uno de esos preceptos, ¿no? Y eso me llevó pues a otros temas de agresiones sexuales, temas de delitos contra la vida, bueno. De hecho, dentro del derecho penal, derecho de empresa, eres un especialista y lo llevas a la práctica a diario. ¿Qué riesgos puede tener una empresa en tema penal? Es decir, una empresa condenada por un delito penal, ¿esto cómo es? Esto rompe mucho la cabeza. Esto no es extraño. Pero te rompe a ti como abogado de la parte más administrativa y civil, ¿no? Pero también a los propios directivos. Cuando yo a veces hago consultoría en empresas, ¿no?, y les digo, es que tu empresa puede estar cometiendo un delito, y dicen, no, yo hago muy bien las cosas. Claro, evidentemente tú las puedes hacer muy bien, pero el Código Penal, hubo una reforma en el 2015 que se trajo el derecho, un concepto del derecho anglosajón, que es que la empresa puede responder por los delitos que se cometan en su seno. ¿Eso qué quiere decir? Que la empresa, la propia fulanito SL, fulanito SA, va a responder por los delitos que estén cometiendo sus directivos, sus trabajadores, sus colaboradores, siempre y cuando esa empresa no haya vigilado que no se cometan delitos, ¿no? Es un poco como lo que decíamos, esa culpa invigilando. Te voy a culpar por no vigilar que no se cometan delitos. Entonces aquí es donde entra el cumplimiento normativo, y donde necesitas un abogado especialista en derecho corporativo, en derecho penal corporativo, que analice tu empresa y que te diga, oye, ten cuidado porque ese socio que tienes puede cometer un delito, porque ese administrativo que tienes te puede hacer una factura falsa para beneficiar a alguien, y eso hacer que tu propia empresa, si se ha beneficiado, sea responsable. Entonces, todo este amalgama es lo
los directivos conocen como el compliance, el cumplimiento normativo, y que afecta tantísimo a las empresas. Y luego además el legislador del 2015, trayéndose este invento, ¿no?, de que la empresa podía cometer un delito, te dice que si te quieres librar de esto, que si quieres atenuar la responsabilidad, tienes que tener un programa de cumplimiento normativo. Es decir, si la empresa no tiene este programa de cumplimiento normativo, se puede enfrentar a qué tipo de responsabilidad. ¿Qué le puede ocurrir a una empresa que no cumple esa vigilancia? A ver, lo más normal serían penas de multa, ¿no? Pero ¿De qué importe? Claro, aquí porque ahí sí que esto sí que lo... Claro. En civil a veces se ve y dices, uy. Claro, cuando alguien te dice, bueno, si me pone una multa, pues la pago y tal. No, cuidado, porque, por ejemplo, hay un caso que se juzgó en el Supremo que a la empresa se le impuso una pena de 775 millones de euros de multa. Entonces, claro, dices, ¿puedes pagar esta pena de multa? Yo creo que no. Pero es que también se puede llegar a lo que nosotros denominamos la pena de muerte de la persona jurídica, que es que judicialmente se cierre la empresa, ¿no? Te la disuelvan. Y claro, esto para una empresa que a lo mejor tiene, imagínate, 100, 200, 300 trabajadores, la repercusión económica que tiene ese cierre sobrevenido a nivel laboral, o sea, las demandas que vas a tener pues por todo el tema de los despidos, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, las repercusiones son fuertes. Evidentemente no puedes meter en la cárcel a Juan Carlos S.A., pero sí puedes poner una multa que dilapide el patrimonio de los propietarios, o puedes incluso disolverla. Además del riesgo reputacional de esa empresa condenada por un delito penal que puede ser demoledor. Hoy en día a una empresa basta, no hace falta que la condenes. Basta que pase por lo que nosotros denominamos la pena de banquillo, o que el propio directivo esté inmerso en un proceso judicial para destrozarle la reputación. Y por desgracia lo hemos visto en casos, en macrocausas en las que tangencialmente se ha cogido algún empresario, se le ha metido en prisión y ese empresario ha tenido que reinventarse, ha tenido que cambiar la marca, ha tenido que hacer malabares para no verse arrastrado con su propia empresa, aunque luego haya quedado absuelto, ¿no? Entonces, el daño reputacional a nivel corporativo es tremendo, no solo porque te condenen, que sería el paso final, sino solo por la imputación. Entonces, yo aquí siempre les digo lo mismo. Mira, por el precio que tiene un cumplimiento normativo, por lo que vas a pagar que un especialista vigile tu empresa, no tiene nada que ver, o sea, no está comparado con lo que puedes llegar a perder si te pasa cualquier cosa de esto. Y además has dicho que se puede atenuar la pena. La puede atenuar o la puede eximir. O sea, si yo tengo un buen programa de cumplimiento normativo, lo tengo bien instaurado, he dado formación a mis trabajadores, a mis directivos, y el día de mañana pasa cualquier cosa, yo me presento con ese cumplimiento normativo en el juzgado, doy cuenta de que efectivamente se ha implantado y que yo he dado formación y que yo he puesto todo lo que estaba en mi mano para que eso no se cometiese, y que, bueno, se ha cometido por X razón. Eso incluso puede eximir a la empresa. Esa persona física va a responder por el delito cometido, pero yo voy a quedar exento, o en el peor de los casos me va a atenuar la responsabilidad, ¿no? Pero es un escenario totalmente distinto al que aparezca por allí el administrador de una sociedad y diga, no sé, cumplimiento normativo, ¿qué es eso? ¿No? Sí, sí. Lo que se dice, ¿no? El conocimiento en sí mismo es poder, ¿no? O sea, en estos casos, el bien asesorado es el que se lleva un poco el gato al agua. Edu, ¿qué te diferencia como abogado? ¿Cómo eres como abogado? ¿Quién es Eduardo Luna como abogado? Yo creo que eso tendrían que ser mis clientes, ¿no? Los que te contestasen a esa pregunta. Yo te puedo decir que como decía un cliente que ya es amigo mío, dice que soy muy combativo. O sea, yo cuando cojo muchas veces un camino, hasta que no paro, o sea, hasta que no llego al final no paro. Y esto me pasa no solo en el ejercicio, me pasa también con mi vida. Soy muy continuista en las cosas y me gusta mucho terminar lo que he empezado, ¿no? Y luego, frente a injusticias, también soy, muchas veces, incluso en contra de mis propios intereses. Hay veces que cuando un caso no sale bien y el cliente te das cuenta de que esa resolución no estaba justa a derecho, ha sido injusta, le dices, no, yo te la recurro. Ya, pero es que se me acabó el dinero. Me da igual, yo te la recurro porque esto es un tema que no puede quedar así, ¿no? Entonces yo creo que eso es un poco eso, y el trabajo de trinchera, que es el tema de preocuparte por el asunto, pasarte por el juzgado, enterarte un poco de en qué momento está, hacer impulsos procesales. Yo creo que eso es un poco lo que me puede diferenciar. ¿Has tenido algún caso de injusticia grave que podamos hablar? Uno que digas que se te... A ver, hemos tenido, sin desvelar datos, que sabes que por nuestra profesión no podemos, y tampoco quiero arremeter contra juzgados, porque habría que ver un poco también el por qué se lleva ese tipo de resoluciones. Sí que hay casos en los que son manifiestamente injustos. Tuve un caso en concreto que me tocó muchísimo el corazón en un tema de un fallecimiento, en el que se traspapelaron los informes y que por esa traspapelada de informe se dictó un auto de sobreseimiento. Entonces aquí, cuando estás viviendo el drama de que una familia ha perdido a un ser querido, en este caso un niño muy pequeño,
y se llega a una resolución así en la que dices, o sea, esto es con perdón, pues una puta vergüenza. Ahí sí que te tira un poco, ¿no? El decir, no, yo voy a llegar con esto hasta el final, y gracias a Dios la audiencia rectificó y obligó a continuar con el procedimiento y a aflorar ese fallo garrafal que había sucedido en esa papelada de informes, ¿no? Que había pues hecho una barbaridad como confundir fallecidos. Claro, pero en este caso penal, si no hay alguien detrás que pone blanco sobre negro, ¿qué puede pasar? Se archiva y se acabó el tema. Se acabó el tema. Se acabó el tema. Y luego además no solo es que esté detrás, sino que se estudie el caso, que vaya más allá, que sea capaz de diferenciar, pues por ejemplo, en un informe como este de autopsia, que los datos que está dando el médico forense no se corresponden con el fallecido que tú tienes. O sea, son temas quizá a lo mejor muy técnicos que te llevan pues a tener ese exceso, ¿no? de interés por una causa en concreta. En penal, acusación particular. ¿Sí? ¿No? ¿Qué opinas? Joder, vaya. Es buena esta, ¿eh? Vaya pregunta. A ver, ¿acusación particular en penal? Sí. Sí, porque muchas veces nosotros con las víctimas yo siempre les digo que son el convidado de piedra, ¿no? Son ese gran olvidado de la justicia. O sea, me hace mucha gracia el Estatuto de la Víctima del Delito, que dice que hay que darle pues el protagonismo que perdió la víctima, ¿no? Que hay que tenerla en cuenta en el proceso, pero realmente una víctima, si no va con acusación particular, empieza el proceso y termina y no se ha enterado absolutamente nada de lo que ha pasado allí. Y a lo mejor a veces llega a la puerta del juicio y sale el funcionario y le dice, mira, ya se ha hecho el juicio, te puedes ir, ha habido una conformidad, se ha declarado culpable y le han puesto esta condena. A lo mejor esa condena es irrisoria para el sentimiento de justicia que esa persona necesitaba. O sea, no existe hoy en día la famosa justicia restaurativa, y la única manera de tener una pequeña porción de esa justicia restaurativa es ir con acusación particular. Esto en estos casos. En otros casos se pervierte la acusación particular y se utiliza en una suerte de negociación agresiva pues para intentar sacarle a la otra parte el máximo posible. Entonces, yo creo que habría que reformular el concepto de acusación particular. Has hablado de justicia restaurativa. ¿Nos puedes definir un poquito qué es esto? Y vamos a entrar más tarde, pero si ahora lo has introducido, me gustaría que nos dijeras qué es esto. La justicia restaurativa es esa justicia que tiene que percibir la víctima, ¿no? Esa justicia que va más allá del simple tema punitivo de decir, bueno, le han caído no sé cuántos años de cárcel. A muchas víctimas a eso les da exactamente igual. O sea, quieren una condena, sí, pero les da lo mismo que sean 7 que 17. Muchas veces esas víctimas lo que necesitan es verse resarcidas en cuanto a por qué ha pasado lo que ha pasado, que se les dé la información necesaria y muchas veces que el propio victimario les pida perdón y que puedan entender por qué se ha llegado a esa situación, ¿no? Esto que es una cosa súper romántica y en la que yo, por suerte, me he metido muchísimo, he estudiado mucho, es el gran olvidado. O sea, las víctimas pasan por el proceso penal como un invitado de piedra, totalmente ajeno al proceso y que casi están ahí porque son una parte esencial del procedimiento, pero que si no estuviese, pues tampoco pasaría nada, ¿no? Y la justicia restaurativa busca esto, ¿no? Darle a esa víctima el papel protagonista que nunca debió perder. Es decir, la víctima muchas veces el parche que puede utilizar y que a día de hoy es el único viable es ir con un abogado y con una cuestión particular y que sea ese abogado el que ejerza todo lo que no ejerce la Administración de Justicia, ¿verdad? Efectivamente, y que muchas veces, pues por falta de medios, a lo mejor supla esas deficiencias que tiene muchas veces el Ministerio Fiscal, que el Ministerio Fiscal es un estamento fantástico, es el defensor de la legalidad, es el que tiene que velar porque se cumpla la ley, y hay grandísimos profesionales en el Ministerio Fiscal, pero hay una grandísima falta de medios. Entonces, muchas veces no le pueden prestar el detalle que se merece un caso en concreto, ¿no? Y sobre todo cuando en ese caso en concreto se está jugando una condena a una persona, se está jugando el resolver un tema pues en el que, por ejemplo, hay un fallecido, hay una persona pues que ha matado a otra con un coche, o este tipo de sucesos en los que también hay una carga emocional muy importante para las víctimas, ¿no? Aquí es donde la acusación particular yo creo que cobra sentido y que realmente es importante para tener conectada a esa víctima o a los perjudicados con el proceso y que no sean los olvidados, ¿no? del proceso judicial. Sí, sí. Hablamos de tecnología, innovación, inteligencia artificial. ¿Sí? ¿Inteligencia artificial en el mundo jurídico? No. Hay debates, hay opiniones. ¿Qué opinas? ¿La utilizas? Yo la utilizo. Y el que no esté utilizando la inteligencia artificial en nuestro mundo ya va tarde. O sea, ya va tarde. A mí me hace mucha gracia
los dinosaurios que te dicen, no, esto no hace falta, esto no lo vamos a utilizar y tal. Mira, la inteligencia artificial es una cosa hiperproductiva. Todas las plataformas jurídicas, no voy a decirte marcas, pero todas las que todos los juristas conocemos, ya tienen inteligencias artificiales incluidas. Y además tienen inteligencias artificiales que van desde la predicción de una sentencia, si tú le metes el tribunal, la composición del tribunal, el asunto, y la jurisdicción, el sitio donde está geográficamente, te puede dar una predicción del fallo, ¿no? Hasta el tema de redacción de escritos legales o búsqueda de jurisprudencia. O sea, la inteligencia artificial ya está en nuestra vida, ya está, de una manera o de la otra. El tema está en hacer un uso responsable, ético y sostenido de la inteligencia artificial. Eso es una cosa. Como herramienta, sí. Como algo sustituto de las personas o algo sustituto de la empatía que puede tener un letrado, que puede tener un juez o un fiscal, evidentemente que no. Eso te iba a preguntar, ¿la IA puede sustituir el criterio humano o no puede sustituirlo? Mira, esto lo explicó muy bien mi amiga Belín, que estuvo por aquí. ¿Ahí estuvo? Para que una IA pueda sustituir una decisión judicial, tenemos que poder trazar cómo ha llegado a esa decisión, ¿no? Lo que se llama la explicabilidad. Si una IA no es capaz de decirme por qué ha tomado una decisión y además desgranarme los puntos en los que se ha basado para tomar esa decisión, no puede sustituir jamás una decisión, en este caso de un juzgador, porque uno de los requisitos fundamentales que tiene nuestra Constitución, el artículo 24, es la tutela judicial efectiva, que dice que las sentencias judiciales tienen que estar motivadas. Motivadas es, me tienes que dar la explicación de por qué decides lo que decides. Y eso se hace en base a unas inferencias que tiene el juez durante el juicio. Por lo tanto, si la IA no es capaz de decirme por qué toma una decisión, no es válido. Y luego además hay una parte totalmente emocional, hay una parte totalmente empática que no puede, a día de hoy, que no puede hacer la IA, ¿no? Es verdad que se ha hablado de que la valoración de la prueba o las valoraciones del testimonio, que esto es una cosa que también es súper interesante, sí que la puede hacer la IA, pues por análisis de microexpresiones, etcétera, etcétera, pero me acaba faltando esa parte de inferencia, de explicabilidad, de esos datos que entran en esa caja negra, que es negra porque no se sabe lo que hay dentro, y que te escupe un resultado sin que te explique por qué ha llegado a ese punto, ¿no? De hecho, la magistrada que vino aquí, Milagrosa González, hablaba mucho de en los interrogatorios la parte emocional de los mismos y decía que en base a ello extraía conclusiones u otras. Entonces, es interesante, pero la IA no puede llegar a detectar esto a niveles humanos, es decir, ¿es posible o no? A ver, hay estudios, sobre todo en Estados Unidos, en cuanto a todo el tema de interrogatorios, ¿no? Basados en inteligencia artificial, en los cuales la IA te analiza desde expresiones faciales hasta el tono de voz, incluso modulaciones en el tono de voz, fases de comunicación no verbal, ¿no? Pues todo el tema de movimiento de manos, de piernas y demás, que la propia IA analiza. Pero claro, el tema está en que todo ese análisis tiene unos sesgos detrás. Entonces, no va a sustituir, hoy en día no puede sustituir a la percepción humana que tiene un juez que a lo mejor es capaz de darse cuenta de un detalle que lo ha puesto en correlación con otro que le ha dicho hace un rato. Entonces, ¿que va a avanzar la inteligencia artificial hasta llegar a ese punto? Estoy seguro que sí, pero que de momento no lo estamos viendo y que luego, aparte, no podemos perder tampoco la humanización de la justicia. No podemos ponernos en manos de una máquina que vaya resolviendo litigios a diestro y siniestro, ¿no? Porque vamos a perder esa esencia de la justicia, que también es una justicia humana. Y iría en contra de la justicia restaurativa que acabas de comentar, una justicia fría y que ahí sí que tendríamos pues una victimización secundaria, terciaria de una manera... Sí, tú imagínate una IA que te empieza a tomar declaración y que a los 30 segundos ya tenga los datos suficientes, te corte y te diga no hace falta nada más. Correcto. Y que pierda, ¿no? Que esa víctima, por ejemplo, pierda el poder explicar, porque esto también te lo dicen muchas víctimas, yo solo quiero contar lo que me ha pasado, ¿no? Hay una carga psicológica importantísima en la criminología y hay una carga psicológica importantísima en el proceso judicial y eso no podemos olvidarlo. Yo esto lo he visto en algún interrogatorio, ya sabes que no soy penalista, tú sí, pero en temas penales, unos cortes un poquito bruscos de jueces, de fiscales, y a veces esa víctima lo que quiere es expresarse. O sea, no habría que dejarle un poquito más suaves y dejarle un poquito, aunque no sean relevantes jurídicamente para el caso, dejarle pues, que se exprese un poquito o no, o hay que ir al grano y resolver rápido. Claro, es que hay que pensar que estamos ante una cuestión emocional, lo he dicho antes, pero también estamos ante una cuestión técnica y también estamos ante una cuestión de derechos fundamentales. O sea, hablamos de una víctima en un proceso judicial, en el acto del juicio, se presupone que es una víctima. Pero hay veces que la manera de entrar en un poco pues, en la defensa de la otra parte es
a lo mejor confrontar ciertos datos pues que a lo mejor son muy incómodos para la víctima, o incluso hacer interrogatorios agresivos con la víctima, pues para poder contrastar que lo que está diciendo es cierto, porque hay muchas veces que hay casos en los que lo único que tienes es la versión de la víctima y la del imputado. Entonces, ¿a quién te crees? Para poder aplicar la doctrina del Tribunal Supremo, lo del tema de la declaración, que tiene que ser pues reiterada en el tiempo, ausencia de elementos espurios, corroborada por datos periféricos objetivos, toda esta historia, a veces para poder hacer eso el interrogatorio tiene que ser un interrogatorio duro y tienes que poder meterte en ciertas cosas en las que a la víctima le puede pues incomodar, pero hay que pensar que también se está defendiendo a la otra parte, ¿no? Entonces aquí es un equilibrio que es difícil mantener a veces. Entonces, por lo que acabas de decirte del Tribunal Supremo, ¿se puede condenar a una persona solo con el testimonio de otra? Absolutamente. Hay un cuerpo jurisprudencial totalmente asentado. Hay muchísimos artículos sobre la versión de la víctima como única prueba de cargo capaz de enervar la presunción de inocencia. Títulos así hay un montón y se puede, solo con la versión de la víctima, condenar a otra persona. O sea, basta que esa versión sea reiterada en el tiempo, que sea verosímil, que esté carente de elementos pues espurios detrás, que no haya un ánimo de perjudicar a la otra parte y que haya algún elemento periférico objetivo que corrobore esa versión, ¿no? Pues por ejemplo, si una víctima ha narrado una agresión sexual, hay delitos sobre todo que ocurren en la intimidad del víctima y victimario, ¿no? Entonces es muy difícil pedir una prueba externa, ¿no? Pero tú imagínate agresiones sexuales, ¿no? Una víctima en la que dice, no, este señor ha agredido sexualmente de mí y cuenta lo que ha pasado, que además la víctima lo va a contar varias veces, porque lo tiene que contar ante policía, lo tiene que contar ante el médico forense, se tiene que ratificar en el juzgado, luego seguramente lo va a tener que volver a contar en el acto del juicio. Fíjate, en un segundo ya hemos puesto 4 veces que la víctima tiene que contar esa versión. Pues si esa versión es más o menos coincidente, es reiterada en los elementos fundamentales y además se nota que, pues mira, esta persona no tiene nada en contra de la otra porque no se conocían de nada, porque se han conocido una noche, y luego encima pues tengo una prueba médica que dice que sí, que efectivamente pues ha tenido un desgarro vaginal, por ejemplo. Con esa versión y con estos microdatos se puede llegar a una sentencia condenatoria. Entonces sí que se puede condenar a alguien solo con la versión de la víctima. Muy bien, vamos a hablar de formación, docencia. Eres profesor universitario, profesor en el EBAP. Para quien no sepa qué es el EBAP, es la Escuela Balear de Formación, ¿no?, de los policías locales aquí en Baleares. ¿Cómo son estos dos ámbitos? ¿Qué diferencias ves? ¿Y por qué docente? ¿Por qué? Pues mira, cuando acabé la carrera me ofrecieron dar clases en el ámbito de seguridad a compañeros que eran vigilantes de seguridad, y ahí me empezó a enganchar un poco la docencia. Me di cuenta de que la docencia muchas veces aporta más al docente que no al alumno. O sea, esto que te dicen, no, he aprendido mucho de ti, y tú dices, no, yo aprendo de vosotros, y me obliga a estar en constante formación y actualización, ¿no? Cosa que egoístamente para mí ya, y para cualquiera que nos dediquemos al derecho, es un plus enorme. El verte obligado a estudiar, el verte obligado a estar puesto en tu materia, ya es un plus, ¿no? Pero es que luego además los alumnos te dan muchísimo, ¿no? Y te dan esa capacidad de poder transmitirle cosas que son muy complejas y que necesitas que ellos que entiendan, ¿no? Y eso luego se puede llevar a la práctica jurídica y se puede llevar, pues, por ejemplo, a debates como esto. Entonces, para mí es fantástico y además aprendo muchísimo. Y encima tengo la suerte de que estoy con gente joven. Ahora doy clase en tercero de Derecho, pero los últimos 4 o 5 años he dado clase a los de primero, y ver estas generaciones cómo acceden, ¿no?, a la universidad y cómo han cambiado esa forma de enfrentarse a las cosas, cómo tienen una empatía distinta, cómo tienen muchas veces mucha más inteligencia emocional que nosotros, hace que la forma de darles clase vaya evolucionando en ti también, ¿no? Y luego la otra parte, que estoy súper orgulloso de los policías, que te das cuenta que hay enormes profesionales que cuando llegan a la academia vienen de todos los ámbitos distintos. La última promoción tuve un compañero de profesión, un compañero abogado que hizo un cambio de profesión, y te das cuenta de que hay policías que están mega formados y que tenemos que estar muy orgullosos de la gente que está protegiéndonos en la calle, ¿no? Entonces, de uno me llevo esa inocencia, esa savia nueva, y de los otros te llevas unas lecciones que dices, jolín, qué bien salen. ¿Cómo serán estos profesionales del futuro, hablando de alumnos de estudiantes de Derecho? Porque has hablado de inteligencia emocional, que tienen más que nosotros. O sea, totalmente.
Totalmente. ¿Y por qué? Mira, porque son ya adultos en prácticas que les digo yo que son capaces de afrontar los problemas de una forma totalmente distinta a la nuestra. Nosotros a lo mejor éramos mucho más resolutivos, pasando por encima pequeños detalles que para nosotros eran totalmente intangibles. Ellos no. Ellos a lo mejor el tema de dialogar, de mediar, de ponerse en el lugar del otro, tal, lo tienen mucho más a flor de piel que lo que teníamos nosotros. Entonces, para mí, van a ser grandísimos profesionales cuando sean capaces de conjugar eso que les viene de serie con los conocimientos jurídicos que les damos en la universidad, en este caso en la UIP. Y luego, además, tienen la enorme ventaja de que ya están con toda la tecnología. Para ellos hablar de inteligencia artificial o para hablar de según qué herramientas informáticas es su día a día, cosa que nosotros tuvimos que aprender, ¿no? Entonces, vamos a tener profesionales enormemente valiosos. O sea, esto que dicen de que los jóvenes son generaciones de cristales o son generaciones pues perdidas porque son súper frágiles y tal, que va, pásate por la universidad, habla con ellos, estate un ratito y verás cómo te pueden dar de comer con cucharita. Sí, todo el mundo habla de la generación previa en estos términos, ya desde antiguo. Policías locales, vamos a policías locales. Vamos a hablar un poco de la protección que tienen las fuerzas de cuerpo de seguridad ante agresiones, ante atentados contra gente de autoridad. ¿Están realmente protegidos? ¿Qué experiencia tienes tú? Pues me consta que estás ahí detrás de muchas acusaciones particulares con policías. ¿Qué diferencia hay en una acusación con un policía a una acusación con un ciudadano, vamos a decir, normal? ¿Cómo lo ves todo esto? A ver, evidentemente hay unos artículos que protegen a los policías. Yo tengo la suerte de ya hace más de 7 años representar a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, especialmente de Policía Nacional, pero también de Guardia Civil y de Policía Local, en temas de atentados, ¿no? Hay un artículo, el 550 del Código Penal, que defiende a la autoridad y a sus agentes, que esto luego te voy a contar por qué hago esta distinción, que no me gusta, frente a agresiones, ¿no? O a acometimientos de personas en el ejercicio de su autoridad, ¿no? Cuando un policía está trabajando, si un ciudadano le acomete o le agrede, no solo está cometiendo la lesión concreta que se pueda llevar a cabo sobre ese policía, sino que está atentando contra la autoridad y está cometiendo un delito que se llama así, atentado contra agente de la autoridad. ¿Los policías están suficientemente protegidos? Sí, porque hay jurídicamente un mecanismo que les protege. Otra cosa es que ese mecanismo tenga una pena acorde al tipo de agresiones que a veces sufren, ¿vale? Por una parte, pues claro, nos puede parecer que va incluido en el sueldo pues que a un policía en una detención pues se le agreda, se le pegue, se le muerde, pero no va incluido en el sueldo. O sea, el principio de autoridad tiene que estar por encima. Y esto muchas veces es esta pérdida de respeto que se ha producido, ¿no? Sobre todo contra los policías, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿jurídicamente están protegidos? Sí. ¿Que sea acorde esa protección a lo que sucede en la calle hoy en día? Pues no, quizá no. La distinción de autoridad a sus agentes, ¿por qué la has hecho? Cuéntame, ¿cómo es esto? Pues mira, el Código Penal establece una pena de prisión para la autoridad. ¿Quién es la autoridad? Ahí quería yo llegar. La autoridad del Código Penal te dice que es pues esa persona que puede ejercer jurisdicción propia. Pues por ejemplo, podemos hablar de, evidentemente, jueces, pero también aquí podemos meter a autoridades políticas, ¿no? Pues yo qué sé, un presidente de una comunidad autónoma, un congresista. Entonces, a este tipo de personas la ley les da una protección jurídica más importante para que la gente nos entienda que al policía, ¿no? Porque si tú agredes a uno de estos, te voy a meter 2 años o 3 años en prisión. Pero si agredes a un policía, pues a lo mejor la pena mínima empieza en 3 meses. Entonces, aquí es cuando digo, ¿por qué tengo una protección jurídica distinta a la gente que la autoridad si realmente el que se está rompiendo la cara en la calle es el agente? Al que llamas cuando tienes un problema es al agente, no es a la autoridad. Tú no llamas a un juez para que venga porque te están robando la casa. No, es que cuando se comete un delito, uno llama a la policía, está siendo atracado, por ejemplo, en la vía pública, llama a la policía, no llama al senador o al congresista. Entonces, esta distinción, no sé, no tiene... Pues esta distinción es la que te digo que me hace no estar de acuerdo con la tipificación del Código Penal, y aquí es donde yo te diría, mira, pues si queremos proteger de verdad a nuestros policías, que son los que vienen a protegernos cuando de verdad pasa algo, por muchas historias que queramos ponernos y por mucho eslogan barato que se quiera vender, cuando tienes un problema vas a llamar a la policía. Si quieres que tus policías estén protegidos, dale una protección jurídica, al menos, como está establecido en el Código Penal, quitando esa parte de ella a sus agentes. Para mí, con eso sería suficiente. ¿Por qué? Porque muchas veces a los delincuentes, para que se den cuenta de que no deben cometer un delito, solo puede hacerlo de 2 maneras. O una, la frontera de prisión,
que sea una frontera en la que va a tener un cumplimiento efectivo, que tú sepas que si te condenan a este delito te vas para adentro, o dos, que le toques el bolsillo. Si no pasan una de estas dos cosas, el sentimiento de impunidad es enorme y te vienen pues con los comentarios de a mí pegar a un policía me cuesta 75 euros. Uh-huh. Si bien has respondido, y como eres criminólogo también, porque entre tus numerosos títulos también incluye la criminología, ¿cuál sería la forma de reducir la tasa de criminalidad? ¿Cuál sería? Has hablado de como dos fórmulas, pero si puedes explayarte un poquito más. Claro, es que es un problema súper complejo. O sea, reducir la tasa de criminalidad en este tipo delictivo en concreto, para mí pasa por un tema de prevención general, que es elevar, en este caso, o al menos, lo que te digo, ¿no? Fusionar autoridad y agentes, de manera que si agredes a cualquiera de los dos ya te enfrentas a una pena privativa de libertad. Esto por una parte, y luego por otra parte, lo decimos siempre y además va mucho con la criminología, es la pedagogía. O sea, en los institutos, ya no te digo en las casas, que es donde se tiene que educar a la gente, pero bueno, sino en los institutos y en las y sobre todo pues en donde haya un docente, explicar programas como este, ¿no? Enseñar a la gente que si se llevan a cabo ciertas conductas tienen unas repercusiones, acción, reacción, repercusión, y que si tú agredes a un policía, pues te vas a enfrentar no a una multita, sino posiblemente a una pena privativa de libertad, ¿no? Yo creo que pasa por ahí más. Hablando de la desinformación que hay, por eso es importante, ¿no?, lo que tú has comentado, la divulgación del derecho, pero el derecho serio, no el derecho de bar, sino el derecho serio. ¿Cómo es de importante esta divulgación? ¿Cómo se tiene que hacer? ¿Y por qué tú la realizas pues, en tantos ámbitos, ¿no?, en tantos programas, en tantas formaciones, conferencias? Porque también formas, aparte de policías locales, fuera del ámbito, a muchos a guardias civiles y policías nacionales en cursos de formación. ¿Por qué es importante esta formación de derecho, tanto a policías como al público? Pues mira, yo creo que la pregunta la podemos trasladar a toda la gente que nos está viendo. ¿Por qué está viendo este programa? Que nos consta que se ve mucho, ¿no? Pues porque al final el derecho es una cosa que está presente en nuestra vida constantemente. Y la gente, si está formada en cuáles son sus derechos, pero también en cuáles son sus obligaciones, van a ser mejores ciudadanos. Y muchas veces la gente tiene que poder entender por qué suceden las cosas que suceden, ¿no? ¿Por qué cuando vemos en una noticia pues que a alguien se le ha metido en prisión provisional, por qué ha pasado eso? O igual que también tienen que entender por qué ha pasado que una persona quede absuelta, o que tienen que entender por qué a una víctima de agresión sexual se le preguntan por su vida sexual. Pues porque todo esto tiene que ver con el ámbito jurídico y todo esto tiene que ver con el desconocimiento enorme que hay en nuestros derechos. En otros países es que esto ni se plantea. En las escuelas ya se les dan asignaturas de derecho. Nosotros, si no eres un jurista o no estás relacionado con las fuerzas y cuerpos de seguridad, no tienes ni idea de derecho, no sabes absolutamente nada, cuando el derecho justamente es lo que gobierna tu vida. ¿Y qué opinas de programas más generalistas que se meten tanto en derecho, en temas procesales, en artículos, en citar jurisprudencia? ¿Esto confunde más o viene bien al gran público? ¿Tú qué opinas? Yo creo que los opinadores han hecho muchísimo daño. Y los opinadores profesionales hacen muchísimo daño. O sea, con todos los respetos, un periodista que sale hablándome de una sentencia de 450 páginas que ni siquiera se ha leído y que tiene conceptos que ni entiende, me parece ya no solo una vergüenza, sino que la ignorancia es muy atrevida, ¿no? O sea, para poder opinar de una cosa, lee, fórmate, estudia. Yo no se me ocurriría pues hablar de, yo qué sé, de neurocirugía, porque no tengo ni puñetera idea y porque diría barbaridades, ¿no? Pero cuando la persona que dice esas cosas está creando opinión en terceros, que es lo que hacemos la gente que comentamos, ¿no?, temas jurídicos, por ejemplo, es más peligroso todavía, porque estás creando cuñados en las calles, que te van a repetir ese mensaje como loros sin saber realmente lo que están diciendo, ¿no? Entonces, y más en temas tan importantes como son los de la justicia. Yo no sé qué pasa, que hay un ataque sistemático a la credibilidad de la justicia, a la profesionalidad de la justicia y en particular a los jueces y magistrados, ¿no? Cuando la mitad de la gente que está opinando sobre esos casos no tiene ni pajolera idea de lo que dice. Ni ha entrado más de 2 veces en los juzgados en su vida. Eso. Seguramente conozca a un juez pues, porque lo ha oído de rasquillón, pero ya está. Entonces, claro, opinar de esas cosas es muy peligroso porque lo que te digo, se está generando opinión en gente que te va a repetir el mensaje sin criterio ninguno. De hecho, cuanto más profundizas en un tema, más dudas surgen, que esto es contraintuitivo también, ¿no? Cuanto más profundizas en un tema, más dudas surgen porque se abren muchísimas vías más de conocimiento. Yo te lo digo, y no es falsa modestia, te lo digo con el corazón en la mano. O sea, yo estudié Derecho, he hecho varios máster, estudié Criminología, y yo hay cosas de penal que todavía digo, hostia, no tengo ni idea de esto, me lo tengo que estudiar porque me ha desbordado, ¿no? Porque de repente ves una línea jurisprudencial que no habías contemplado, o estás en un juicio y ves a un compañero que de repente te saca una argumentación que tú no controlabas, o un fiscal
que te calla la boca porque aplica un artículo en base a una jurisprudencia que tú no conocías, ¿no? Entonces, cuanto más estudias, más te das cuenta de lo poco que sabes sobre algo, ¿no? Imagínate ponerte a hablar de algo sin ni siquiera saber los principios generales, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo combinas lo académico, mediático, empresarial con tu despacho, con tu equipo? ¿Cómo lo combinas? ¿Es posible hacerlo todo? ¿O a veces nos volvemos un poco...? A ver, es posible si tienes un equipo que te ayuda, y es posible si eres organizado, evidentemente. Si vas a salto de mata, pues es complicado, ¿no? Yo tengo esa pequeña ventaja, ¿no? Que soy hiperorganizado en las cosas que hago y tengo muy estructurado pues cuando me toca hacer tele, cuando me toca estudiar, cuando me toca estar en el despacho, atender clientes, ir a juicios, que también voy a juicios, aunque la gente se piense que estoy todo el día en la tele, hay que decirle que hola, muchos programas son grabados. Entonces, esto mucha gente no lo sabe, muchos compañeros no lo saben. Hay veces que la gente le choca, ¿no? Que me dice, no, si te acabo de ver, ya, porque eso está grabado. Entonces hay que saber organizarse, ¿no? Pero sí que da tiempo para todo. Da tiempo para todo, muy bien. Has iniciado o vas a iniciar un doctorado en neurociencia. Has hablado de neurocirugía, no te he querido cortar ahí, pero ¿qué tiene que ver? Vamos a ver, ¿qué tiene que ver la neurociencia con todo esto? Bueno, pues la neurociencia tiene muchísimo que ver con el derecho. De hecho, este doctorado nuevo es en neuroderecho, que es la neurociencia aplicada al derecho, ¿no? Es el estudio del cerebro aplicado al derecho, ¿no? Mi línea de investigación va, para que intentar resumirlo muchísimo y hacerlo comprensible, en una especie como de detector de mentiras por ondas cerebrales, ¿no? Hay una onda cerebral, que es la P300, que se activa automáticamente cuando el cerebro reconoce un escenario, una voz, o por ejemplo una imagen de algo que nos es familiar, ¿no? Entonces, como tú eso no lo puedes controlar, mediante una cosa que se llama el pensamiento evocado, se te puede hacer que esa onda pues se dispare, ¿no? Pues imagínate esto aplicado a asesinatos donde se ha ocultado el cuerpo, ¿no? Y el victimario no quiere decirte dónde está ocultado el cuerpo, ¿no? Pues este tipo de estudios, a través de, evidentemente, una investigación previa y que la policía tuviese 5, 6, 7, 8 escenarios posibles, enseñándole esas imágenes, podría saltar esa onda cerebral y podríamos tener un indicio de dónde buscar, ¿no? Eso es súper interesante, pero si te fijas, choca frontalmente contra el derecho a no declarar contra uno mismo, a no declararse culpable, contra la injerencia en pensamientos hiperpersonales, ¿no? Entonces ahí entraría la parte de qué motivación judicial debería tener ese auto que autorizase esa invasión en tus ondas cerebrales, ¿no? Esto es el neuroderecho. Y en esto es en lo que estamos ahora metidos. Claro, porque si esa persona no quiere declarar, no se le puede... No sé cómo funciona esto, te ponen un... Claro, esto, mira, se hace mucho la analogía con las pruebas de ADN, ¿no? Pues, por ejemplo, una persona se le puede pedir voluntariamente que preste el ADN pues para una investigación judicial. Si esa persona no te quiere dar el ADN, se puede forzar judicialmente, ¿no? Pues esto sería algo parecido, ¿no? El decir, bueno, en una línea de investigación yo voy a querer analizar tu onda P300 pues para saber si efectivamente este asesinato con posible violación previa, ¿no? En casos súper graves, que el cuerpo no aparece, vamos a poder abrir una línea de investigación que ya está atorada y que no se puede continuar, ¿no? Claro, ¿qué motivación judicial voy a tener que necesitar, ¿no? ¿Hasta qué punto voy a poder obligarte? Porque es lo que tú dices, igual que con el ADN te estoy obligando a darme una muestra genética pues para contrarrestarla con otras evidencias que pueda tener, ¿no? En este caso estoy intentando analizar una onda cerebral en contra de tu voluntad, ¿no? Es una injerencia muy agresiva a los derechos fundamentales y todo el mundo ya lo sabe, ¿no? El derecho fundamental previo de cualquier investigado, cualquier acusado, es no declarar a ninguna de las preguntas. ¿En qué punto, ¿no?, este tipo de estudios forzarían esa máquina y romperían, ¿no?, ese derecho constitucional? Esta es el campo de estudio, me parece fascinante. Yo creo que de aquí podrán salir cosas súper interesantes. Y esto combinado con lo que has dicho antes del tema de la IA, de las microexpresiones, ya, bueno, esto puede ser un cóctel que quizás con ciertas garantías se pueda... Claro, es que fíjate que este tipo de estudios no solo te analiza, yo lo he simplificado mucho, no solo te va a analizar la onda P300, te van a analizar también, pues por ejemplo, cambios pupilares, ¿no? La pupila, cómo se dilata, cómo se contrae, respuestas galvánicas, ¿no?, la temperatura de la piel, presión arterial, pulso, o sea, todo eso se hace en un conjunto de pruebas, en este caso biométricas, que te van a dar unos resultados y que, si están bien estudiados, como decíamos, ¿no?, el método empírico, ¿no?, pues hay que estudiarlo, hay que hacer prueba y error, hay que tener datos contrastables. Eso a lo mejor el día de mañana nos va a poder dar el polígrafo infalible, ¿no?, que es lo que se busca, ¿no?, cuando estamos en este campo de investigación. Sí, sí.
Eres un abogado de derecho penal reputado, una reputación increíble, esto lo digo yo, no lo dices tú, te lo voy a decir yo, y lo dicen muchos compañeros que te ven y que te preguntan, incluso partes del Ministerio Fiscal o de Judicatura que hablan de ti, esto a tus espaldas, pero bien. Aún así, ¿has tenido casos que te hayan tocado, casos que digas, uff, esto por aquí no sé si he sabido, me han tocado, me han dejado un poco una herida en el corazón, ¿no? También, sí. Es decir... Sí. Me acuerdo uno de los primeros casos duros que llevé, que fue un tema de agresión sexual a menores, y me tocó, decidí defender al victimario en este caso, y es un caso que al final te deja mellado. Durante bastante tiempo estuve tocado, y aquí es donde te das cuenta que los abogados, cuando nos dedicamos a según qué cosas, también necesitamos un poco una ayuda extra de poder contarle a alguien lo que nos pasa, porque entre que tenemos confidencialidad, que no podemos hablar de según qué cosas y que estamos tocando miseria humana constantemente, sobre todo los penalistas, porque damos con lo peor de la sociedad. O sea, no damos con gente que pobrecito ha tenido un problema, estamos dando con muchas veces con lo peor, ¿no? Evidentemente hay excepciones, ¿no? Pero cuando tú estás constantemente tratando con ese tipo de pozo, no quiero decir palabrotas, al final algo se te queda y necesitas también soltarlo. Entonces, a mí en ese caso en particular me tocó muchísimo y aprendí mucho, pero también me marcó muchas líneas rojas. Has hablado de un caso terrible. ¿Tiene todo el mundo derecho a una gran defensa? O dicho de otra manera, ¿tú aceptarías cualquier tipo de caso? No hablo del ámbito de oficio, que sabemos que todo el mundo tiene derecho, hablo del ámbito tuyo personal y particular. ¿Tú aceptarías cualquier tipo de caso o tienes algún tipo de línea roja? Mira, yo como convencido del derecho y como docente en el campo del derecho, tengo que decir que toda persona tiene derecho a la mejor defensa que se pueda proporcionar. Yo, como abogado, especialista en derecho penal, no acepto cualquier caso. Para mí hay líneas rojas éticas que yo no voy a traspasar. Me da igual el dinero que se me ponga encima de la mesa, o me da exactamente lo mismo. Hay cosas que no. Yo entiendo que toda persona necesita una defensa, pero no va a ser la mía. No va a ser la mía. Para mí hay líneas rojas y yo no puedo defender a una persona la que en mi foro interno estoy pensando a este tío había que matarlo. Claro. Pues yo no puedo. Eso te iba a decir, ¿se puede defender a una persona sin el convencimiento, como tú has dicho antes, no hacer recursos, mirar el tema? ¿Se puede defender a una persona de verdad sin un auténtico convencimiento? Yo creo que no. Yo creo que de boquilla es lo que tú dices. En este programa nos caracterizamos porque decimos las cosas como son, no como a la gente le gusta oírlas. Y para mí no creo que se pueda deslindar tu foro interno de tu exteriorización profesional de esa defensa, ¿no? Yo no puedo estar pensando en lo que te digo, no, este tío es que no puede ser. Y luego plantear recursos, a lo mejor soy muy mal abogado, pues puede ser que sea muy mal abogado, pero para mí hay ciertas líneas rojas en las que yo no las traspaso. Es que si nos vamos a otros ámbitos del derecho, ya no del derecho penal, en otros ámbitos del derecho, todo el mundo elige sus casos. Es decir, todo el mundo elige si esto sí, si esto no. Bueno, ¿por qué en derecho penal no se puede hacer? Es decir, ¿por qué no podemos derivarlo al turno de oficio? No sé, yo creo que... ¿O es porque creamos dos justicias? Es posible que se puedan crear dos justicias porque en el turno de oficio hay excelentísimos profesionales, pero con una remuneración ridícula. O sea, esto el Ministerio de Justicia es una gran reclamación. O sea, hay grandísimos profesionales en el turno de oficio que tienen que estar mejor pagados y que tienen que tener una carga de asuntos mucho menor para no tener esta diferenciación, ¿no? de servicio, vamos a decirlo así, ¿no? Pero también es verdad, o sea, yo tengo la suerte de que soy abogado particular y que puedo elegir en qué casos me meto y en qué casos no me meto. Y yo, pues lo que te digo, o sea, yo no puedes estar sabiendo que defiendes a una persona, pues que a lo mejor te ha asesinado a un niño, diciendo, bueno, pues no, es que voy a intentar que le caiga lo menos posible. No, porque en mi foro interno estoy pensando, es que no hay pena suficiente para este tío. Incluso tú lo haces un poco, a lo mejor, al contrario. El recurso que has dicho antes, de manera gratuita, tú lo recurres porque tienes el convencimiento, porque sí o sí crees que esa persona merece esa justicia. Tema de precariedad en la abogacía. Tú que eres profesor de muchos alumnos, ¿hay precariedad en la abogacía? ¿Qué opinas del turno de oficio? Me has dicho que no está bien pagado, estoy de acuerdo, no está nada bien pagado. ¿Cómo ves a los nuevos profesionales? ¿Qué tienen que hacer? Mira, a nosotros nos falta mucho en la universidad dar formación sobre marca personal, esto se está mejorando mucho, el tema de la oratoria, pero sobre todo sobre marca personal y gestión de despacho. Para mí esto es fundamental.
Alguien que se quiere dedicar a la abogacía tiene que saber que está en un negocio, que es un negocio, y que tiene que saber llevar un negocio, que tiene unas obligaciones más allá de la defensa jurídica, que se tiene que preocupar de promocionarse, que se tiene que preocupar de atender bien a los clientes, que se tiene que preocupar de una cosa tan básica como de contestar al cliente. O sea, es que a mí cuando viene algún cliente mío al despacho y me dice, no, es que voy a cambiar de abogado porque es que hace 6 meses que no me contesta el teléfono. O sea, eso para mí es un problema no de la calidad jurídica del letrado, sino de la falta de formación en cuanto a gestión empresarial. Entonces, para mí esto es un tema importantísimo. ¿Quiénes, curiosamente, tienen precariedad? Los que van como pollo sin cabeza, cogiendo cualquier tipo de caso, los que no se preocupan de cuidar al cliente, los que no se preocupan de cuidar su propia marca personal. Para mí estos son los que tienen precariedad, ¿no? Pero luego, sin embargo, hay compañeros que lo hacen súper bien y que viven de una manera muy digna. La abogacía es una gran profesión que te da acceso a muchísimas otras profesiones. Porque nosotros entendemos que el que estudia Derecho va a ser abogado, pero no puede tener por qué ser abogado. Puede ser procurador, puede ser fiscal, puede ser juez, puede ser tramitador judicial, puede meterse en las fuerzas y cuerpos de seguridad, puede estar en una empresa privada. O sea, es una profesión fantástica. Y si dentro de esa profesión fantástica tú eliges ser abogado, preocúpate por hacer formación complementaria. Para mí creo que esto es fundamental. Y luego el turno de oficio daría para hablar largo y tendido. Para mí es una vergüenza absoluta lo que se les paga a los compañeros del turno, con la implicación personal que tiene el turno, con las guardias. O sea, aquí el Ministerio de Justicia, una vez más, no se preocupa de darle medios a la justicia, porque tantos medios son necesarios para jueces, fiscales y tramitadores como para los letrados, que son una parte fundamental de la justicia. Sin abogado no hay justicia, y esto pues parece que se nos olvida muchas veces, ¿no? Volviendo un poco al tema de la marca personal, ¿cómo es de importante para los nuevos abogados el fomento de la marca personal? ¿Qué es esto de la marca personal? La marca personal, lo que no hay que perder de vista es que no puede haber una marca personal sin detrás unos conocimientos previos. O sea, el bluff de vender que eres un mega crack. El vender humo no. No, claro, no. O sea, tú no puedes decir que eres un mega crack y luego presentarte en un juzgado sin saber cómo funciona el procedimiento. Yo muchas veces a los alumnos soy muy pesado, pero siempre se lo digo, y fue un consejo que me dio un magistrado que ya no está en ejercicio. El jurista bueno es el que controla el proceso. El jurista bueno es el procesalista, el que sabe dónde tiene que poner un recurso, cómo tiene que contestar, cuándo tiene que hacerlo, pero eso tiene que ir acompasado y tiene que ir acompañado de trabajar una marca personal, de una estrategia, de una calidad de los escritos, de pues esto, ¿no? De algo que te diferencia del resto, porque al final se trata de esto, ¿no? Se trata de que el cliente te busque y que diga, no, yo quiero ir contigo pues porque otro cliente me ha dicho que tú pues eres combativo, o que tú eres muy mediador, o que tú te estudias muy bien los asuntos. Eso es marca personal también, ¿no? Cuidar un poco de cómo se te ve a ti, porque al final la gente compra lo que ve. Y si te ve un desastre, te ve desaliñado, pues vas a tener ese tipo de clientes, desastres y desaliñados. Correcto. ¿Y referente a la especialización, es necesaria o se puede ser un abogado generalista, tocar un día laboral, un día penal, un día civil, un día responsable patrimonial? ¿Se puede? Mi abuela decía que el que mucho abarca poco aprieta. Y yo creo que eso en la abogacía es súper aplicable. Yo no creo en los abogados generalistas como ejercicio exclusivo. ¿Con esto qué quiero decir? Tú puedes tener un abogado generalista, pues por ejemplo, en una empresa o en una corporación, pues para que te derive un poco a ciertos especialistas y que sea pues como una especie de consejero. Eso sí, pero el abogado que se mete en el fango procesalmente o en un procedimiento de usurpación de bien inmueble, o mañana te voy a hacer un divorcio, o pasado mañana te voy a hacer un caso penal grave, al día siguiente estoy luchándome un contencioso administrativo, es imposible. Los que estudiamos Derecho sabemos que el Derecho es un mar enorme. Hay un mar enorme, por eso existen cátedras de Derecho, porque son profesionales que se han centrado en una parte del Derecho y que se han especializado. Yo creo en la ultra especialización. Yo creo que la no especialización puede ser un tiro en el pie, y puede ser que sea una de las causas que tú has dicho antes para que ese abogado en concreto no conteste durante 6 meses. ¿Por qué? Porque se ha autoabocado a una situación extrema en que si cada caso tienes que dedicarle un estudio de 12, 14, 17 horas, evidentemente es imposible que saques el número de casos suficiente. Eso sí estudias, porque imagínate
que no le dedicas el tiempo necesario para el estudio y que tienes casos de índoles totalmente distinta y que, claro, llega un momento en el que no sabes qué responder al cliente o puedes cometer fallos procesales que acaben cargándose la propia tutela del cliente, que ese cliente no pueda tener el acceso a la justicia porque tú te has equivocado en algún trámite, ¿no? Esto es durísimo y para esto existen los profesionales. Cuando tú estás enfermo, no te vas al médico de cabecera. Cuando tú tienes un cáncer, no vas al médico de cabecera, vas a un oncólogo. Y cuando te tienes un problema en la vista, vas a un oculista. Pues en derecho es exactamente igual. Tienes que ir al especialista en la materia para tener el mejor asesoramiento posible. Así es, así es. Bueno, aparte de todo lo que hemos dicho, eres escritor también, porque no, se nos ha olvidado decir que escribes libros en no sé cuándo, en alguna noche que te quedas despierto, pero hubo uno que me gustó mucho, que fue Disparos Justificados, del uso del arma de fuego, que la verdad que me lo leí unas cuantas veces, sobre todo por la doctrina del Supremo, que me ha gustado bastante, pero además estás trabajando, o has trabajado en uno de más marca personal, cuéntanos un poquito de esto. Bueno, pues esto empezó casi de manera terapéutica, ¿no? Que fue pues escribir un poco pues el tema de organización, el tema de resiliencia, el tema de cómo afrontar las cosas en la vida, ¿no? Y empezó un poco así, en plan boceto, y un amigo que tenemos en común, que escribió un libro fantástico, me animó, ¿no? A decir, oye, ¿por qué no publicas esto? Porque aquí tú tienes mucho que decir y tal. Y la verdad es que es un libro que, así como con los otros voy un poco más tranquilo, porque son libros de estudio, son libros jurídicos y tal, reconozco que me da un poquito de vértigo porque hay mucho personal de mí en este libro, ¿no? ¿Cómo se va a titular este libro? El premio eres tú. El premio eres tú. El premio eres tú. O sea, sería más de motivación, tema de empresa, propio tuyo, personal, ¿no? No sea tanto jurídico, sino más del tema... Tiene una parte de un poco contando mi experiencia vital, ¿no? Hay otra parte que habla un poco pues todo el tema de la resiliencia, de cómo afrontar ciertos cambios en tu vida. Y luego hay otra parte de meditación, ¿no? O sea, es un libro que está bastante redondito, es un libro, si lo podíamos calificar de autoayuda, si lo quieres meter en una parte literaria de autoayuda. Tengo la suerte, no sé si suerte, privilegio, la potra, como lo quieras llamar, de que el Grupo Planeta es quien edita el libro y en breve ya estará a la venta. ¿Cuándo estará a la venta? Pues seguramente antes de Navidades, o sea que eres el primero en tele al que le cuento este proyecto, ¿eh? Hombre, la exclusiva tiene que estar en Precluidos, no solo faltaría. Esto que has dicho es interesante, de la gente que quiere que las cosas sean como ellos quieren que sean, o la gente que asume que las cosas son como son y hay que trabajar sobre ellas. Puede que sea una causa de frustración muy típica en la abogacía, ¿no? Es que el procedimiento funciona mal, los funcionarios están mal, esto es un desastre, no tengo tiempo, mira, me han notificado esto de una forma errónea. Quizás es entender que esto es así, afrontarlo, cogerlo o darle incluso un abrazo y decir, bueno, pues tenemos que sacar el procedimiento de esta manera. Efectivamente, es que además es una frase tuya, ¿no? El decir, podemos quejarnos o podemos coger el toro por los cuernos y ponernos a trabajar. Estas son las herramientas con las que tengo, y yo creo que esto los juristas, que por eso yo creo que tenemos mucho que aportar, ¿no? También en temas de ayuda y en temas de entender cómo funcionan las cosas. Los juristas al final trabajamos con lo que tenemos. Tú me das una normativa, yo trabajo con esa normativa. Pues en las circunstancias de la vida a veces pasa lo mismo. Oye, tengo estas circunstancias, tengo que trabajar con ellas. ¿Las quiero cambiar? Sí, pero tengo que trabajar con ellas. Tengo que aceptar lo que hay, intentar cambiarlo. Pero para eso, lo primero que tengo que hacer es dejar de quejarme y ponerme a trabajar. Que esto es el mal endémico de muchísimas personas, que no hacen más que quejarse, pero no empiezan a dar pasos. Y al final se trata de decir, bueno, mira, ya está. Me voy a poner a hacer cosas y si quiero cambiar algo, pues voy a intentar cambiarlo, ¿no? Pero dejar de quejarme. Y además en profesiones jurídicas a veces pasa demasiado, lo vemos en negociaciones con los compañeros, hay gente que vive enfadada. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Es decir, viven enfadados en todo. Les llamas y están enfadados. Te contestan enfadados. Les parece todo mal. Tu opinión. Te quieren dar una clase de derecho. ¿No? Me encantan los compañeros que intentan dar la clase de derecho. Y, bueno, oiga, compañero, vamos a ver si llegamos a un punto. Si me quieres dar una cátedra, pues perfecto, vamos a una ponencia tuya y la escuchamos. Pero ¿por qué pasa tanto en abogacía? O sea, ¿por qué pasa tanto? A ver, yo creo que en abogacía nos pasa, pues que primero porque somos maltratados. Y esto la gente tiene que saberlo. Somos maltratados muchas veces por el propio sistema judicial, no por los jueces en concreto, pero por todo el sistema judicial, ¿no? Tiempos de espera en los pasillos, maltrato de algún funcionario, bronquitas de algún juez, fiscales que se creen que han estudiado más que tú o que saben más que tú porque la toga es distinta. Entonces, estas cositas yo creo que van creando mella, más luego
toda la problemática con el cliente, de negociar con el cliente, informarle, llamadas continuas. Esto al final va creando un pozo que hace que se te agríe el carácter, ¿no? Y o llega un momento en el que tú, o bien tienes ayuda psicológica y eres capaz de canalizar todo lo que te está pasando y darle una vuelta, o te das cuenta de que dices, esto es un trabajo, yo no puedo estar exteriorizando todo lo que recibo porque al final la vida es un espejo y me va a devolver todo lo que tiro. Y si yo lo que tiro es enfado, bronca y malas formas, me van a devolver lo mismo. Esto no quiere decir que un abogado en un momento determinado no tenga que tener carácter, no se tenga que plantar y en alguna ocasión algún juez, algún compañero le tenga que frenar los pies. Esto evidentemente que sí. Pero no puedes vivir enfadado eternamente y sobre todo no puedes ser un maleducado eternamente. Que esto es lo que muchas veces le achacamos a compañero contrario, ¿no? Hay veces que tengo que decir a un compañero, escucha, yo no soy el cliente. Y el cliente va a pasar, pero yo voy a seguir aquí y me vas a ver en otro asunto. Entonces, relájate y vamos a hablar como profesionales. Que nos podremos poner de acuerdo o no nos podremos poner de acuerdo. Pero no me tienes que dar clases ni me tienes que intentar convencer de que la postura de tu cliente es la verdad irrefutable, porque si algo sabemos los juristas es que entre la verdad de mi cliente y la del tuya está la verdad. Correcto. Entonces, esto es complicado, pero bueno, yo creo que a ver si esta nueva generación viene más tranquila. ¿Y se puede cambiar todo esto con libros como el que tú has escrito? El primero es tú, ¿se puede cambiar? O sea, ¿podemos entender ahí un poquito cómo bajar toda esta crispación? Yo creo que, mira, los lectores cero que han leído mi libro me han dicho que es un libro que te toca mucho a nivel sentimental, a nivel emocional, y que te ayuda un poco a reenfocar, ¿no? A darte cuenta de que lo importante es realmente lo importante. O sea, no el estar enfadado, no el ir como si fueses en piloto automático de manera constante, como si llevases un circo de 6 pistas. O sea, la vida al final es la que es, y esto parece que todos lo tenemos muy claro, pero como dice Sergio Luque, no puedes garantizar que dentro de 10 segundos el corazón te siga latiendo. ¿Para qué voy a estar enfadado eternamente con el mundo, ¿no? Y yo creo que libros como el mío, pero bueno, como de muchísimos autores fantásticos, pueden ayudar un poco a reconducir. Marian Rojas, el Dr. Segarra, o sea, hay libros fantásticos que te pueden ayudar un poco a detenerte, ¿no? A parar el piloto automático y a darte cuenta de que hay cosas que realmente importan y que no te cuesta nada tratar bien a la otra persona, sobre todo cuando esa persona a ti no te ha hecho absolutamente nada, ¿no? Y en general, tú lo sabes, se consigue más con una sonrisa o siendo amable, educado, que con una actitud totalmente combativa, especialmente con jueces, fiscales, funcionarios, abogado contrario, porque es lo que tú dices, al final el reflejo está en la otra parte y te vas a llevar pues una buena contestación. Mira, es muy difícil, a mí me ha pasado, esto te lo voy a contar así, que ahora que nadie nos ve. Ahora que nadie nos ve, ¿no? Exacto. A mí me ha pasado tener enfrentamientos con jueces, algún juez que a lo mejor pues esa mañana no se había tomado la fibra o tenía algún problema marital en casa, que te habla de una manera absolutamente despectiva o que incluso te intenta ridiculizar, ¿no? Entonces, si tú a esta persona aguantas el tirón y la contestas con respeto, pero sin apacible, pero sin bajarte 2 escalones, como que esa persona parezca que está por encima tuya, es muy difícil que te sostenga todo el rato ese enfrentamiento, ¿no? Pero claro, es lo que te digo, no está reñido el ser educado con que en un momento determinado tengas que decir, oye, perdona, no te puedes, no me puedes hablar así, no te puedes pasar, porque al final tú y yo hemos estudiado la misma carrera y yo te tengo un respeto porque ejerces un papel en la Administración de Justicia,